Ibero Radio. Conectados con tu mundo. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, una vez más con ustedes aquí en Poliversia. Un gusto estar una vez más con ustedes desde casita, enviándoles un programa más, una edición más de Poliversia en el otoño 2020 de la Iberoamericana de Puebla. Para nosotros un placer poder trabajar aún desde casa para ustedes, para enviarles las noticias, la información, todo el acontecer internacional de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo mundial. Pues una vez más acá, Luz Marina Manzano para ustedes enviando saludos y nuestra querida Vicky en controles desde casita. Sin más, vamos rápidamente a ver qué nos dicen las noticias para la fecha actual. Recordemos entonces que estamos para finales de agosto 2020. 2020, un año polémico, un año controversial, un año único e histórico, realmente un hito en la historia universal que dejará mucho que decir y esperamos que las próximas generaciones puedan comprender cómo fue todo lo que tuvimos que pasar en este año que sin duda ha cambiado la vida de millones de personas y que el estilo de vida tanto de aquellos que se dedicaban al área pública como de aquellos que se dedicaban al área privada ha cambiado para poder continuar con sus actividades y poder seguir dándole giro a sus vidas en nuestro mundo mundial. Vamos rápidamente con las noticias y dice por acá, en cuanto a la noticia nacional, antes de pasar a lo internacional, tenemos dentro de las noticias del coronavirus, vamos a ver cómo ha sucedido esta pandemia en el transcurso de estas recientes semanas. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado actualmente en México? Y dice por acá que México reporta más de 5,200 casos nuevos de COVID-19. Esto lo dice CNN en español y dice por acá que México registró 5,267 nuevos casos de COVID-19 y 626 muertes relacionadas con el virus desde el miércoles pasado. Esto eleva el total del país a 573,888 casos y 62,076 muertes. México ha reportado el tercer número más alto de muertes por coronavirus, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Esto según la Universidad de Johns Hopkins. Esta es la noticia en referencia al coronavirus en México. Vamos con otra noticia y esta es de la ONU. Dice por acá, COVID-19, recontagio, América Latina, Estados Unidos, turismo. Estas son las noticias para el reciente martes y dice el recontagio del COVID-19 es posible, pero no es común, dice la OMS. La Organización Mundial de la Salud confirmó este lunes que sí es posible la reinfección con COVID-19, pero hasta el momento no se trata de un evento común, respondiendo a los informes de un caso en Hong Kong de un hombre que contrajo el coronavirus por segunda vez en más de 4 meses. La portavoz Margaret Harris dijo a los periodistas en Ginebra que hasta ahora solo parece haber una pequeña posibilidad de que esto ocurra. Lo importante a tener en cuenta es que las cifras son muy pequeñas, así que este es un caso documentado en más de 23 millones y probablemente veremos otros casos documentados, pero parece que no es un evento regular, ya que hubiéramos visto muchos más casos. Harris dijo que, sin embargo, el caso de recontagio es significativo. Según los científicos de la Universidad de Hong Kong, las cepas del virus que infectaron al hombre eran diferentes. Así, la epidemióloga líder de la OMS, la doctora María Van Kerkhove, dijo que la reinfección era claramente posible, ya que otros coronavirus en humanos como el SARS y el MERS se ha visto que la respuesta disminuye
después de un periodo de tiempo, esto en estos dos tipos de coronavirus. Kerhoff aseguró que la organización está revisando un número de estudios que siguen a las mismas personas contagiadas por mucho tiempo. Así, interesante, pues también se dice por allí que incluso aquellas personas que han sido curadas del coronavirus, que han logrado salir de la enfermedad, también pueden aportar su plasma. Esto es lo que están investigando en Estados Unidos para poder ayudar a la cura de otras personas a que mejoren en cuanto a esta enfermedad, otras personas que también hayan sido contagiadas. Vámonos rápidamente con Colombia. Y dice para allá eltiempo.com que el Ministerio de Salud les dio luz verde a los vuelos internacionales. Vamos a ver qué dice esta noticia, bastante polémica, puede usted revisar en otros periódicos, bastante polémico el hecho de reiniciar vuelos internacionales, y dice: en respuesta a la solicitud hecha el 19 de agosto por el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, con el objetivo de reanudar el transporte internacional de pasajeros por vía aérea, el Ministerio de Salud conceptuó que no persisten las condiciones para mantener cerrados los vuelos internacionales desde y hacia las grandes capitales del país. Así también dice la nota que se tuvo acceso al documento en el ministerio de dicho concepto, que tuvo en cuenta el estado actual de la pandemia en Colombia, dado que es poco probable que la llegada de pasajeros provenientes de otros países incremente la transmisión del virus de manera significativa. Esto especialmente si se tiene en cuenta la progresiva apertura que permite la nueva fase de la emergencia sanitaria. En el concepto de 5 páginas, la Dirección de Epidemiología y Demografía de la Cartera de Salud, encargada por el ministro Fernando Ruiz de emitir la respuesta a la pregunta de la Aerocivil, señala que la apertura de estos viajes debe hacerse en consideración al Reglamento Sanitario Internacional y los protocolos de bioseguridad definidos por el Ministerio, con un monitoreo permanente de su impacto epidemiológico. Interesante, pues efectivamente hay que revisar si va a haber o no un impacto mayor epidemiológico en función de que el movimiento internacional de personas pudiera realmente producir otros contagios, pero pues al parecer esta es la decisión que ha tomado Colombia en recientes horas. Vamos con otra noticia y nos dice por acá milenio.com: OMS reporta más de 815,000 muertes por coronavirus a nivel global. Son 815,000 muertes por coronavirus a nivel global. Los especialistas internacionales afirmaron que hay 23,7 millones de contagios en el mundo por la pandemia del COVID-19. Así, esta organización ha informado que se registra un total de 23,7 millones de contagiados en el planeta y 178,930 infecciones reportadas en estas últimas horas. Según el análisis de los especialistas de la organización internacional, sostienen que el aumento en casos diarios en los 12 países con mayores contagios se centran en la India, Argentina y Colombia. ¡Caramba! Mientras que en España hay una tendencia a la estabilización. Por otra parte, la OMS afirma que la pandemia está en un proceso de ralentización en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, los países más afectados actualmente por el COVID. Vamos con otra noticia, y esta también muy polémica, muy controversial en las recientes horas, en los últimos días, ya que supuestamente Moscú, en Rusia, está anunciando que al parecer tiene una vacuna para la enfermedad. ¿Será esto una posible escalada o un intento de búsqueda de poder, como bien lo ha sido la escalada por la tecnología
espacial o la escalada por la tecnología en armas, pues al parecer Moscú está pronunciándose ante una posibilidad de cura para la pandemia internacional y dice: el alcalde de Moscú invitó el reciente miércoles a los vecinos a participar de las pruebas de una vacuna contra el coronavirus aprobada por Rusia semanas atrás, en lo que las autoridades calificaron de un avance a la altura del lanzamiento del primer satélite artificial soviético en 1957. La primera vacuna del mundo contra el coronavirus que recibe la aprobación de un gobierno ha provocado malestar entre los científicos internacionales, quienes sostienen que la aprobación acelerada y el hecho de no difundir los datos que respalden la eficacia de la vacuna constituyen graves violaciones de protocolos científicos. Los científicos en todo el mundo dicen que antes de utilizar una vacuna ampliamente en la población es necesario realizar pruebas con decenas de miles de personas para demostrar su seguridad y su eficacia. Esto lo explica The San Diego Union Tribune en español. Vamos con otra noticia. Sin duda, como les digo, la pandemia sigue siendo un motivo para mirar los periódicos internacionales, para mirar qué está ocurriendo en el mundo, para saber si ya es tiempo o no realmente de reanudar actividades, de reactivar la economía, de volver a las calles. Pues al parecer hay mucho que decir todavía al respecto. Otra noticia, esta es de la BBC.com, dice: el coronavirus podría terminar dejando un gran legado positivo. 3 destacados pensadores dan su visión de un mundo post-pandemia. Dice: no cabe duda de que el coronavirus ha sido un desastre global que ha cobrado centenares de miles de vidas y devastado economías. Para cuando se logre controlar, ningún país y ninguna comunidad saldrán inermes. Paradójicamente, algunos creen que algo positivo podría resultar de esta tragedia. Si hay alguna certidumbre de la actual crisis de pandemia, es que grandes cambios se avecinan, algunos de los cuales ya estamos sintiendo, pero apenas empezamos a entender. Así nos explica que para Yuval Noah Harari, el historiador y filósofo israelí, aborda la disyuntiva de la tecnología que se ha desarrollado para combatir COVID-19 y cómo podría llevar a el mejor sistema de salud de la historia, pero también tiende a abrir la puerta a una nueva era de vigilancia intrusiva y opresiva. Para él, en este caso, podrían verse de alguna u otra forma afectados los derechos humanos ante la opresión gubernamental. Así también Rebecca Ginspan, la economista, la expresidenta de Costa Rica, arguye que aunque todos los países enfrentan dificultades financieras, los llamados países de ingresos medianos sufrirán el peor impacto. Insta a las naciones de todo el mundo a unirse, abandonando sus intereses políticos y económicos. Ella, por supuesto, centrada en el tema de la caída de la economía. Así también Jared Diamond, antropólogo e historiador estadounidense, mejor conocido por su libro que ganó el premio Pulitzer, Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero, predice el auge de una cultura de cooperación internacional fomentada por la respuesta global a la crisis de la pandemia. Eso también ha sido una de las formas que se ha presentado como solución, efectivamente, una búsqueda de una cooperación internacional entre gobiernos. Algunos dicen y se predice de una posibilidad de unos gobiernos más ecológicos. Algunas predicciones por allí hablan al respecto, pero lo que sí es cierto es que no se ha logrado una conjunción de liderazgos realmente útil que haya dado una solución global al problema. Y vamos con otra noticia para entender un poco más también cómo se está observando la pandemia, en este caso, desde el comercio internacional. Y dice por acá, esta es de lanacion.com, desde Argentina, dice: restricciones COVID-free que dificultan el comercio internacional.
Desde Córdoba nos dicen que en el contexto de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, hay países que tomaron medidas para responder a la emergencia y en esa situación se registran decisiones y o exigencias relacionadas con el comercio internacional que alcanzan a las exportaciones argentinas concentradas básicamente en alimentos y materias primas. En las últimas semanas, el Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio, la OMC por sus siglas, se reunió 2 veces y recogió las preocupaciones respecto a las restricciones que se están aplicando al comercio, ya que podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional y desacelerarían el proceso de recuperación económica, según coinciden los representantes de diferentes naciones. Pablo Sivori, subsecretario de Promoción del Comercio y las Inversiones de la Cancillería Argentina, explica que desde el inicio se realiza un relevamiento de las medidas que toman los distintos mercados que abrieron oportunidades en Argentina. Ese mapa fue compartido con el sector privado, que a su vez abonó esos datos con otros de los sectores comerciales y los requerimientos puntuales que se hacen. Allí en La Nación podrían ustedes buscar en este periódico un poco más de esta noticia. Lo que sí es cierto es que ya se está aplicando en los puertos y aeropuertos el famoso COVID-Free, que es una metodología o nuevas formas para cuidar a través de la sanitización los distintos productos que pueden llegar a un país. Vamos con otra noticia y esta tiene que ver con lo que se dice que está ocurriendo en función de una posible nueva ola del coronavirus. Algunos hablan de una nueva ola, otros dicen, como la OMS por ejemplo, que realmente es una gran ola, que nunca han sido 2 olas de coronavirus, y dice Asia y Europa no encuentran solución ante la propagación del coronavirus. La pandemia de coronavirus siguió superando barreras en 5 continentes, mientras la cifra global de casos se acerca a los 24 millones y las muertes ya sobrepasaron las 820,000. Países de Asia y Europa anunciaron o extendieron hoy restricciones u otras medidas para intentar contener la pandemia de coronavirus, que siguió superando barreras en 5 continentes. Así ocurrió en Irán, donde el Ministerio de Salud informó que el número de muertes se elevó a 21,000, mientras que el de casos positivos supera los 365,000, tras registrar en las últimas 24 horas más de 2,200 nuevos enfermos. Así también explica esta nota. En el Líbano, el presidente Michel Aoun anunció hoy la extensión hasta final de año del estado de emergencia que rige en el país desde el pasado 15 de marzo, como así también la obligatoriedad del tapabocas para evitar que sigan aumentando los contagios tras la explosión del pasado 4 de agosto en Beirut, que dificultó el panorama y dejó 4 hospitales y la mitad de los centros fuera de servicio. Así también en los territorios palestinos de la Franja de Gaza, en las últimas horas se reportó el primer muerto por transmisión local, el segundo desde el inicio de la pandemia y 9 casos positivos, 119 en total, por lo que el movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto en la franja, decretó un confinamiento de 48 horas que, si no se prorroga, se levantaría esta siguiente noche. Así también, entre tanto, en la India, el tercer país más afectado a nivel mundial, se optó por duplicar los test diarios en Nueva Delhi y realizar 40,000 en momentos en que la capital registra un incremento de contagios y los expertos advierten sobre un inminente rebrote. Por su parte, Turquía decidió reimponer medidas sanitarias y de distanciamiento para reducir la propagación del virus, tras sumar hoy, al igual que otros días, más de 1,500 nuevos contagios, informó una circular presidencial publicada en el Boletín Oficial. De la misma forma, un poco más hacia Asia, en China, el lugar donde se originó la pandemia y parecía tener controlado el virus, la ciudad de Urumqi, capital de la región Zhejiang, reanudó hoy testeos masivos de residentes, luego de que la zona registrara más de 800 casos de transmisión comunitaria.
En medio de un gran repunto de contagios en Corea del Sur, el gobierno instó a volver al trabajo a médicos de todo el país que iniciaron hoy una huelga de 3 días contra los planes oficiales de aumentar el número de estudiantes de medicina y el precio de la matrícula, ya que afirman que tales medidas empeorarán un mercado que ya está saturado. Por su parte, en España, los alumnos y profesores no universitarios decretaron una huelga el 9 y 10 de septiembre contra la improvisación y la inseguridad con que comenzarán las clases. Mientras en Inglaterra, el gobierno se sumó hoy a Escocia e Irlanda del Norte y anunció el uso obligatorio de tapabocas en el ciclo lectivo que iniciará la próxima semana. Por su parte, Alemania eliminará los test obligatorios para viajeros llegados de zonas de riesgo y volverá a reservar las pruebas para aquellos con síntomas o exposición al virus, mientras que el gobierno de Berlín prohibió una marcha anticuarentena prevista para el fin de semana por considerar que la santidad de la vida está por encima del derecho a reunión. Sin duda, esta nota de leons.com es bastante interesante, nos da un panorama bastante amplio de lo que está ocurriendo en Asia y en Europa en función de cómo está actuando la sociedad civil y cómo están actuando los gobiernos para poder trabajar el tema del coronavirus, que por supuesto nos afecta de una u otra forma a todos y nos ha mantenido en casa resguardándonos de esta situación mundial. Vamos con otra noticia, dice el turismo, devastado por la COVID-19. Sin duda es uno de los sectores más afectados, si no probablemente el más afectado. Y esta nota dice que debido al cierre sin precedentes de los viajes y el comercio mundial, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por el coronavirus. Un nuevo informe del secretario general de la ONU afirma que la crisis no tiene precedentes en tamaño y alcance y con todas las partes de su vasta cadena de valor afectadas. El turismo es mucho más que visitar monumentos culturales o nadar en playas tropicales. Es uno de los sectores económicos más importantes del mundo, dijo este martes el secretario general de la ONU. Al presentar su último informe de políticas sobre la COVID-19, esta vez sobre el sector del turismo, Guterres señaló que esa es una industria que emplea a 1 de cada 10 personas en el mundo y proporciona medios de vida a cientos de millones más. Así lo revelan los datos de la Organización Mundial del Turismo, que muestran que entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos están en riesgo, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo prevé una pérdida del 1,5% al 2,8% del PIB mundial debido a la crisis de la industria por el COVID-19. El turismo es la tercera categoría de exportación más grande del mundo después de los combustibles y los productos químicos, y en 2019 representó el 7% del comercio mundial. Así, las estadísticas en función de este sector, por supuesto mucho más amplia la nota para quienes quieran indagar un tanto más sobre esta información y sin duda una gran preocupación para todos aquellos que trabajan en este sector laboral. Vámonos con otra nota para entender un tanto más qué está ocurriendo en nuestro mundo mundial y aquí en Latinoamérica, en esta parte del mundo hacia el sur. Nos dice la noticia desde elcronista.com que coronavirus. Perú lidera el ranking mundial de países con más tasa de letalidad. Entre los 10 países con más tasa de mortalidad en todo el mundo por coronavirus hay 4 latinoamericanos. Y nos explica la nota que Perú encabeza el listado mundial de países de esta tasa tras superar los 28.000 fallecidos por el COVID-19 que representan una mortalidad del 85.8 por cada 100.000 habitantes en un país de 36 millones de habitantes. A este triste récord que en las últimas horas
Bélgica corrigiera sus cifras tras desvincular del COVID-19 como causa a 121 fallecidos y consignara 85.5 muertos de coronavirus por cada 100.000 habitantes entre una población que supera los 11.5 millones, reubicándose en el segundo lugar del listado internacional. Así también explica la nota que el país vive actualmente un estado de emergencia con cuarentena focalizada y avanza en la reactivación progresiva de su economía, bajo lo cual han comenzado a funcionar algunos sectores económicos del país. Aunque el país arrancó 3 de las 4 fases previstas, la última se vio paralizada debido al rebrote de contagios registrados en los últimos días. Aún así, el gobierno prevé reunirse el próximo lunes para evaluar cuándo podría iniciar esta última etapa. Eso es algo bastante controversial y me atrevo a decir lo que también acá es algo que ha generado mucha polémica, cómo pueden seguir aumentando los casos y las fases están en progreso hacia el semáforo verde. Sin duda esto es algo que ha dado mucho de qué hablar. ¿Cómo es posible? Y bueno, ahí vemos el caso en Perú, siguen aumentando los casos y sin embargo los gobiernos están evaluando, los gobiernos peruanos, es decir, en cada estado allá dentro del país peruano, están evaluando la posibilidad de continuar bajando la cuarentena del semáforo rojo, naranja y luego al verde. En este caso es sorpresivo, bueno, entiendo que también está la fase amarilla por allí, entiendo que son 4 fases, sin embargo, es algo que ha sorprendido a muchos en distintos países, puesto que es un momento en el cual se está jugando lo que es la disyuntiva entre la economía y la prelación de la salud. Entonces, sin duda es algo que ha generado mucha polémica, cómo están actuando los gobiernos en función de qué es más importante, cuál es el interés nacional de cada país, para cada nación. Entonces, para muchos, independientemente de las cifras, reabren la economía y para otros, las cifras son precisamente las que no permiten que se vuelva a reactivar la economía. Vamos con otra nota para seguir comprendiendo qué está ocurriendo en nuestro mundo mundial, en nuestro mundo maravilloso. Por allí me preguntaron alguna vez, ¿por qué nuestro mundo mundial? Porque nuestro mundo mundial es maravilloso, nuestro mundo es maravilloso, es fabuloso, es mundial. Entonces, vamos con otras notas para entender qué está ocurriendo en nuestro maravilloso mundo gravemente afectado por la situación de la pandemia del coronavirus. Y dice por acá elmilenio.com que Estados Unidos retira alerta de viaje global. Ha habido una advertencia continua a vuelos específicos. Tailandia, Nueva Zelanda, Laos, Taiwán son algunas de las naciones consideradas como de bajo o nulo riesgo por las autoridades de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos retiró la alerta de salud global que impuso desde marzo, que recomendaba a sus ciudadanos evitar todo tipo de viaje internacional por la pandemia del coronavirus. La nueva medida identificó a una veintena de destinos como bajo o nulo riesgo de contagios de COVID-19. Entre ellos están Tailandia, Nueva Zelanda, Laos y Taiwán. Así también, según reporte oficial, se busca dar información más detallada sobre la situación de cada país, pero también se remarcó que se continúa recomendando a los estadounidenses ser cautos a la hora de viajar al extranjero, debido a la impredecible naturaleza de la pandemia. Vamos con otra noticia. Vamos a ver un poco qué está ocurriendo también por allá en Europa. Y la voz de Galicia.es nos va a decir que el coronavirus deja grandes enlaces aéreos. Dice el Galicia sin sus grandes enlaces aéreos internacionales.
Las reprogramaciones de vuelos realizadas por la práctica totalidad de las aerolíneas están saltando por los aires al mismo ritmo que los rebrotes del coronavirus. Vuelven a inflar las cifras de la pandemia. Así, algunas aerolíneas van explicando cómo están trabajando, cómo han habido despidos también dentro de las mismas aerolíneas. Y por acá dice, por ejemplo, que una aerolínea alemana pondrá fin para toda la temporada de invierno a los 2 vuelos semanales con los que conecta la Bacoya con el Aeropuerto Internacional de Frankfurt, uno de los mayores cruces aéreos del mundo. En principio, la firma germana, ahora participada por el gobierno de su país, planea regresar a Santiago al inicio de la próxima temporada aérea de verano, esta que comenzará para el año que viene. Esto es un poco lo que nos explica esta nota y nos vamos con otra para seguir dando vuelta al mundo, para seguir comprendiendo cómo se está llevando esta pandemia. ¿Es posible realmente salir de nuevo a las calles, llevar esa famosa nueva normalidad de una forma que no nos afecte a nuestras diversas actividades y que no afecte sobre todo a nuestra salud? Pues tenemos que ir observando cómo lo están llevando, cuál es el ejemplo que nos dan los otros países en el mundo para comprender también cuáles son las actuaciones más indicadas, más idóneas, más correctas para poder abordar el problema. Recordemos que el gobierno puede tomar decisiones, pero también el ciudadano común, desde su libre albedrío, desde sus propios derechos, puede decidir continuar sus actividades o quedarse en casa o continuarlas desde casa. Cada quien puede tomar las decisiones que considere más correctas en función de su bienestar, de proveer el mínimo de salud para sí y para su familia. Vámonos con otra noticia y nos dice por acá esta noticia de La Vanguardia: los únicos 10 países del mundo a los que no ha llegado el coronavirus. El virus no ha llegado a estas remotas paradisíacas islas de la Polinesia, pero sus consecuencias económicas sí lo han hecho. Dice por acá que de acuerdo con la definición contemporánea en el mundo, solo hay 10 espacios paradisíacos que no han sido afectados por el coronavirus: las Islas Palaos, Micronesia, Nauru, Kiribati, las Islas Marshall, Tonga, Samoa, Tuvalu, Vanuatu y las Islas Salomón. Son los únicos países del mundo a los que aún no ha llegado el virus gracias a una ubicación remota que poseen en el Pacífico y a que desde marzo tienen las fronteras cerradas a cal y canto. Interesante, pues esta fue la forma a través de la cual estos países lograron mantenerse aislados de la pandemia. Vamos con otra noticia y esta también puede ser interesante. Dice por acá, recordemos que Brasil es uno de los países más afectados, como bien les comenté en noticia anterior, por la pandemia del coronavirus, y dice Infobae.com el impacto económico del coronavirus en Brasil. Más de 135,000 comercios cerraron en el segundo trimestre. Se trata de un 22%, más que los que tuvieron que bajar sus persianas en 2016, cuando la economía se contrajo un 3.5% por segundo año consecutivo. Así, de acuerdo con un estudio realizado por la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, el número de almacenes que pusieron fin a su actividad en el gigante sudamericano equivale al 10% total de establecimientos comerciales registrados antes de que la COVID-19 llegara a Brasil. En total fueron 135,200 tiendas clausuradas, un 22% más que las que tuvieron que cerrar sus puertas en 2016.
cuando la economía se contrajo. Las ventas cara a cara, consideradas históricamente como el principal tipo de consumo de la población, tuvieron un volumen muy bajo en este periodo. Así lo señaló el presidente de la CNC al explicar el motivo del cierre de los comercios. De acuerdo con el directivo, a pesar de la grave coyuntura del segundo trimestre, el ritmo de recuperación de las ventas en el comercio en los últimos meses ha sorprendido positivamente, gracias a factores como el famoso comercio electrónico. Sin duda, una forma a través de la cual se ha trabajado la resiliencia de los distintos sectores de negocios, el famoso comercio electrónico. Vamos con otra noticia para ir dando cierre a la sesión de hoy. Vamos con Ecuador. Recordemos que Ecuador ha sido también uno de los países sudamericanos más afectados por la pandemia. Dice: Ecuador elimina aislamiento para viajeros internacionales que prueben no tener coronavirus. La prueba tendrá que ser efectuada como máximo hasta 10 días antes del viaje o posterior a su arribo, anunció la Dirección General de Aviación Civil. El país alcanzó los 100.688 casos de COVID-19, incluidos 6.065 muertos. Así, dice la nota, que la DGAC indicó que se trata de una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que se encarga del manejo de la pandemia en el país, que ha alcanzado los 100.000 casos. Pues esta ha sido la decisión del gobierno ecuatoriano para poder continuar sus actividades comerciales. Y por supuesto también habrá quien desea continuar sus actividades de turismo. Vamos a continuar con otra noticia para darle pronto cierre a nuestra emisión del día de hoy. Y dice por acá esta nota: el mundo refuerza medidas para contener rebrotes del coronavirus. Francia anunció el uso obligatorio de la mascarilla en todo París, y Alemania y Corea del Sur considerados como modelo de control del famoso coronavirus. Con el retorno de las vacaciones de verano, en Europa los rebrotes se están volviendo críticos. Como media, Alemania suma 1.500 nuevos casos diarios, Francia más de 3.000, mientras que en España, donde se registran los nuevos focos más graves, los nuevos contagios diarios han llegado a 8.000. Ya obligatoria en ciudades como Marsella, Niza y Toulouse, la mascarilla pasará de serlo también en toda la capital francesa, donde ya debía usarse en sitios cerrados, transporte público y ciertas calles, anunció el primer ministro Jean Castex. Además, Alemania, que ya prolongó hasta el 14 de septiembre sus restricciones a los viajes turísticos en países de fuera de la Unión Europea, extenderá hasta fin de año la prohibición de público en ferias, festivales y estadios. Una ducha de agua fría para los clubes de fútbol que esperaban reencontrarse con sus seguidores con la nueva temporada a punto de comenzar. El sector del deporte también gravemente afectado por la situación mundial del coronavirus. Esto es un poco de lo que tenemos para la fecha del día de hoy en función de una pandemia que ha afectado la vida del mundo entero. Un mundo que ha tenido que buscar todas las medidas necesarias para evitar contraer el COVID-19. Esta COVID-19 que nos ha mantenido encerrados a la mayoría en nuestras casas a modo de protección para que podamos continuar con nuestras vidas día tras día y esperando en Dios año tras año. Pues esto es un poco lo que les he querido compartir el día de hoy. Sin duda, mucho más que se pueda platicar al respecto, como por ejemplo el reinicio de las clases, bajo qué circunstancias algunos
algunos sitios escolares, algunos centros escolares van a reiniciar clases. La mayoría de ellos, al menos aquí en México, van a trabajar a través de la actividad online. Sin embargo, queda en suspicacia el hecho de cómo va a ser esa reanudación formal de manera presencial en próximos meses. Pues esto es un poco de lo que está ocurriendo, sin duda. Más noticias cada día respecto a una pandemia inesperada, respecto a las medidas que podemos trabajar, a cómo afrontar incluso emocionalmente esta situación mundial, pero es un momento en el cual también se ha generado mucha creatividad de distintas formas en distintas áreas, por ejemplo, a través de las iniciativas online, a través de los trabajos por envío, para poder continuar ese día a día. Sin duda, continúa siendo la esperanza, la bandera para aferrarnos en momentos de dificultad internacional. Esperamos entonces que podamos continuar observando el panorama para darle más análisis, para seguir comprendiendo cuáles son las formas adecuadas para una nueva normalidad que regularice nuestras vidas o que al menos permita una vida cotidiana donde podamos mantener el bienestar y el mínimo de salud. Agradecemos una vez más a Dios sobre todas las cosas por una oportunidad más para esta ventanita que tenemos para acercarnos a ustedes, y dar las gracias, por supuesto, al equipo de Ibero Radio, a nuestra querida Vicky. Le enviamos un cordial saludo a todo el equipo de profesores que siguen trabajando aún desde casa. Es impresionante cómo han mantenido sus clases online, cómo han continuado esforzándose para que sus alumnos no pierdan el semestre, para que no pierdan sus materias, para que se gradúen. De verdad, bastante loable. Mis felicitaciones, mi reconocimiento para no solamente los profesores de la Iberoamericana de Puebla, para todos aquellos educadores que han continuado, que han decidido seguir dando lo mejor de sí mismos a través de las aulas virtuales. Un gusto, espero que haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad, y por supuesto esperamos escucharnos, Dios mediante, por acá, trabajando para ustedes, Luz Marina Manzano, en una próxima emisión. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. La Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio.